Buenos días. Qué alegre verlos nuevamente en la primicia del día y en la primicia de la semana, y qué rico es reunirnos para hacer lo que estamos haciendo, reconocer la grandeza de nuestro Señor desde antes, ahora y por siempre. Bendito sea su nombre. Padre, gracias por esta mañana preciosa que has puesto delante de nosotros, por tu amor y por tu misericordia. Y gracias porque nos has dado la alegría de poderte alabar y bendecir, y tú como siempre presente. Gracias. Clamamos que abra nuestra mente y nuestro corazón para lo que tu palabra nos tiene que decir. Clamo a ti, Señor, que nuestro corazón pueda responder al llamado de tu palabra y podamos ver la importancia del sacerdocio eterno de ti en nuestras vidas. Señor, enséñanos, instrúyenos, corrígenos, disciplínanos, levántanos, recúbrenos de esa verdad preciosa, de ese traje glorioso de tu verdad y de tu santidad, por tu amor, y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Bien, estamos en la clase 26, estamos ahorita en el sacerdocio 2. Es sumamente interesante lo que estamos viendo, aunque el tema central es el acta. Hemos pasado por una serie de elementos que son hermosos, por cuanto en cada uno de ellos que hemos tocado, hemos concluido que en la sangre se ha consumado, en el sacrificio se ha consumado, y en cada intervención de Jesús hay una consumación de su persona en todo lo que desde antes de los tiempos había programado, y en la persona de Jesucristo se ha cumplido. La palabra es consumado. Así es que entramos al sacerdocio de Dios, ahí tenemos el tabernáculo, y vamos a seguir con el sacerdocio para luego entrar a las vestiduras sacerdotales. Es importante recordar cada uno de estos elementos porque primero nos permite recordar qué fue lo que platicamos la semana pasada y la línea que hemos ido trayendo en estos meses. La semana pasada hablamos de dos puntos importantes. Hablamos uno del linaje de Aarón. El linaje de Aarón era específico por cuanto Dios llamó a Aarón y decretó en la familia de Aarón que sería el sacerdocio de la orden aarónica o el sacerdocio temporal. Y posteriormente dentro de la familia de Aarón no todos podían ser, sino que habían algunos que tenían problemas físicos. Entonces, aparte de que era seleccionado de la familia de Aarón, de las 12 tribus, también los de la familia de Aarón tenían que pasar por un examen, y si no pasaba el examen, pues obviamente pues no podía cumplir con el sacerdocio. Ahí tenemos el sacerdote, y la semana pasada hablamos de aquellos que son ciegos, que no tienen capacidad de ver más allá de sí mismo. Los cojos por la imposibilidad que tienen en el quebrantamiento de su propia voluntad. Hay algunos que están mutilados a nivel del espíritu, a nivel del alma, a nivel del cuerpo, de alguna manera no logran discernir las cosas. Otros que están sobrados en su orgullo, soberbia, vanidad, personas que tienen una sobredimensión de sí mismo, una capacidad para criticar, etcétera, sobrado. Luego vimos el pie quebrado, vimos la mano quebrada y vimos los jorobados. De alguna manera, imposibilidades o defectos físicos que no permiten, por una u otra razón, a caminar recto, a hacer las cosas que Dios dice, sino que se desvían a la izquierda y a la derecha y tienen conflicto para hacer lo que Dios dice. Luego el enano, el perezoso, el lento, el que siendo hijo se queda como siempre en la misma condición, no crece, no lee, no estudia, no hace las cosas que tiene que hacer. El que tiene ojo con nube, el que tiene sarna, empeine y testículo dañado. Estos son 12 defectos que obviamente el sacerdote no puede tener. Con solo que tenga uno, ya está excluido de lo que se llamaría el sacerdocio o de poder llegar a ofrecer el pan o el sacrificio al Señor. Puede ser sacerdote, puede comer de las cosas que están en el altar, pero no puede entrar a ofrecer por estas limitantes. Aparte de eso, viene la ceremonia de consagración, aunque ya la vimos hace aproximadamente 5 semanas, solo la voy a recordar porque cuando la vimos en función de los sacrificios. Entonces, la selección de los sacerdotes. Primero tiene que ser nacimiento legítimo, eso quiere decir, tiene que ser descendiente de Aarón o de sus 4 hijos. Segundo, sin defecto físico, los que ya hemos platicado. Y luego entra en el proceso de consagración. Y en el proceso de consagración platicamos de un becerro y 2 carneros, ¿se recuerdan? Un becerro para el holocausto,
un becerro para el pecado y un becerro para la consagración. Lo vamos a ver en un momentito. Luego el sacerdote es lavado por Moisés o en las siguientes generaciones el que sustituye pues es lavado por el anterior. Luego son puestas las vestiduras preciosas y primorosas, son vestiduras especiales con un colorido, con una hermosura tremenda. Y posteriormente viene lo que se llama el aceite de la unción, que tiene 5 elementos. Y entonces se derrama sobre la cabeza del sumo sacerdote y este es ungido. Posteriormente se debía aplicar la sangre del cordero que había sido sacrificado para la consagración. Se tomaba esa sangre, se ponía en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar de la mano izquierda. Cada uno de estos tiene una connotación especial. A nivel del oído, que mi oído solo sea para escuchar las cosas de Dios y que las cosas del mundo no entren. Que mi mano sea una mano dedicada al servicio de Dios y que mis pies sean para enseñar, instruir en las cosas de la palabra de Dios, en todo lo que Dios tiene. Entonces vemos lo que es la consagración. Y por último, la sangre que se derrama del sacrificio también es esparcida sobre las ropas primorosas. O sea, todo el limpio por dentro y por fuera y revestido con ropas especiales. Pero al mismo tiempo que él está así, el tabernáculo debe de estar en las mismas condiciones porque ese tabernáculo es las medidas del tabernáculo eterno. El tabernáculo de Moisés solo es una copia de lo que vio Moisés. 4 veces lo vio, 4 indicaciones de Dios, en el cual él viendo y con las especificaciones, pues Dios, aparte de Moisés, nombró a 2 hombres para que fuera equipado en sabiduría, en conocimiento, en habilidades técnicas, en oro, plata, bronce, en tipos de tela, etcétera. Y a través de estos hombres, pues se hace todo lo que son los muebles del tabernáculo, y cada uno de los muebles tiene un lugar, y cada mueble tiene un significado, y todo en sí tiene un significado. Lo que se llamaría el asiento de Dios, la casa de Dios, el lugar de reunión de Dios con su pueblo. ¿Vamos? Y todo su pueblo alrededor. Si esta casa iba a ser consagrada, también tenía que haber allí un consagrado de Dios que pudiera ejecutar o hacer los sacrificios que se le ofrecía a Dios. En pocas palabras, un intermediario. En este caso, el sacerdote cumplía la función intermediaria de reconciliación entre el pueblo y Dios. Gloria a Dios. Silencio, ¿eh? Rico. Creo que nos fuimos de la alabanza, tal vez que debíamos haber continuado ahí. Bueno, sigamos. Entonces aquí estamos viendo, yo no sé, yo creo que en ese tiempo Moisés ha de haber impuesto sus manos sobre Aarón. Aquí estamos viendo una figura de él, en el momento en que ha de haber derramado el aceite o la unción santa, pienso yo que ha de haber puesto sus manos como un signo de autoridad. Las manos puestas sobre otro es un signo de trasladar poder, trasladar autoridad y reconocimiento. Cuando la vi me gustó, porque sentí dentro de esta, vean ustedes a todos los que están alrededor. Voy a ver si puedo ver, aquí están las caras de los sacerdotes, esos son sacerdotes ordinarios, y este es el velo donde está el atrio de este lado y el pueblo que está afuera. Aquí está la tienda del encuentro, y se supone que el lavacro tiene que estar aquí, porque la actividad era entre el lavacro y la puerta que da al lugar santo. Allí ocurría el lavamiento y la consagración de Aarón y los demás sacerdotes ordinarios. Un punto importante esto es el ungimiento con el santo aceite de la unción. Pero ¿por qué repetir todo esto? Porque lo vimos a nivel de sacrificio, lo vimos a nivel de sangre, pero todo está concatenado, todo está unido, todo tiene un sentido. Éxodo 30, 22, 25, y dice: habló más el Señor a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva 1 hin, y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento, según el arte del perfumador será el aceite de la santa unción. Todo lo que estaba en el tabernáculo era santo.
todo. Entonces, tenemos que estudiar lo que es este aceite para que le podamos encontrar un poquito más de significado y sepamos que todo lo que Dios hace tiene un sentido específico, porque Dios sabe perfectamente la condición caída que está el hombre. Él lo conoce perfectamente y cada cosa, cada elemento que Él pone tiene un sentido. Y vamos a ver entonces los 5 elementos que hay en relación a los dones y de la forma como Dios equipa a los sacerdotes o al sumo sacerdote. Y vamos a ver los elementos. Mirra está asociado a sabiduría, canela a entendimiento, el cálamo a conocimiento, la acacia a prudencia y el aceite la guía del Espíritu Santo. Obviamente el que tiene el Espíritu Santo en sí mismo intrínsecamente tiene los dones. Pero ¿por qué sabiduría? Se necesita sabiduría para manejar un pueblo, se necesita sabiduría para entender las cosas de Dios, se necesita entendimiento y se necesita conocimiento para el manejo de las cosas de Dios. Porque si no se entienden las cosas de Dios, no hay reverencia. Y si hay algo que el sumo sacerdote necesita es reverencia ante la presencia del Señor. Este hombre estaba siendo equipado, así como nosotros hemos sido equipados por el don del Espíritu Santo. Hemos sido equipados, pero junto con ser equipados, Dios nos ha dado su palabra. Entonces, entre el Urim y el Tumim, que es entre el Espíritu y la palabra, entre los dos, somos guiados y somos alimentados. Y de esta manera, a través de estos dones, este sumo sacerdote era implementado o era elevado a una posición de consagración y una posición de intermediario entre Dios y los hombres. ¿Vamos bien? Ok, aparte de esto están los frutos. Y uno dirá, ¿y cómo es eso? Que tan rápido florezcan los frutos. Pues Dios es Dios y Dios puede hacer las cosas como Él quiere. De hecho, la vara de Aarón, esa noche que fue puesta ante la presencia de Dios, fue la única vara que floreció, sacó flores. ¿Sí? Y aparte de las flores, sacó fruto. Obviamente en una noche. ¿Puede hacer Dios esto en nuestras vidas? Sí. ¿Qué es? Es una planta. Entonces ahí tenemos también lo que son los frutos, porque es sumamente interesante estudiar esto. La mirra representa la mansedumbre, la canela representa la bondad, el cálamo representa la benignidad, la acacia representa la misericordia y el aceite es la base de todo esto. El aceite es lo que amasa todos estos elementos y hace de esto el ungimiento o el aceite santo de Dios. ¿Por qué hizo Dios esto? Porque Él es santo. Y Él está hablando a través de cada uno de estos productos, mirra, canela, cálamo, casia y aceite. Y esta fórmula la dio Dios como diciendo, así quiero que la hagas. Y así quiero que la apliques. Antes de que fuera aplicada sobre Aarón, fue aplicada sobre todo el tabernáculo. Y la forma como es aplicada es del mueble, del primer mueble que fue hecho hasta el último mueble. Todos los muebles fueron ungidos. Todas las piezas o instrumentos que se necesitaban para el servicio, por ejemplo, del candelabro o del altar de incienso o del altar de los panes o del lavacro o del altar de bronce, donde hay un montón de instrumentos, todos tenían que ser ungidos. Esto les da a ustedes una idea de la santidad de Dios, de la forma como Él está hablando a su pueblo para que su pueblo entienda que el lugar donde está el tabernáculo, ese lugar es santo y que el que habita ahí es santo. Toda esta enseñanza nos trae a colación que si Jesucristo vive en mí, que si Jesucristo mora dentro de mí, yo soy un tabernáculo. Por lo tanto, si Él mora en mí y Él ha puesto su Santo Espíritu en mí, estos elementos están en mí. Cada uno de estos elementos se están haciendo en mi vida cada vez que permito que la voluntad de Dios se haga en mí. Cada vez que esa voluntad se hace en mí, hay un aroma. Hay un aroma.
Y se ve a través de nuestra mirada y se ve a través de nuestro accionar, especialmente cuando decimos sí a las cosas de Dios y con odio terrible decimos no al pecado. Ustedes me van a decir qué fuerza la que está diciendo. Así hace Dios. Dios odia el pecado, mas no odia al pecador. Porque sabe que el pecado corrompe, sabe que el pecado separa a sus hijos de Él. Por eso toda esta enseñanza a través del tabernáculo, que son sombras, solo están hablando de una escuela que orienta hacia la persona de Jesucristo, pero que en su debido momento este tabernáculo cumplió su función. Amén. Me hubiera gustado ver toda la ropa. Tenemos una inquietud de hacer todas las vestimentas del sumo sacerdote, todas, con todo y las piedras, el efod, el cincho, la mitra, la diadema santa, y tenerla para docencia. Y en un momento determinado enseñarles cómo se ponían, porque cada una de ellas era algo majestuoso, desde los calzoncillos. No piensen ustedes que son calzoncillos modernos, no, son calzoncillos que iban desde aquí hasta aquí, de lino fino y resplandeciente. Ahí está, ¿ya ves? Y cada una de las piezas que no me voy a meter a la vestidura, porque si no ya me voy a emocionar y voy a dejar de dar la clase del día de hoy. Y nosotros, todos nosotros, hemos sido revestidos en Cristo. Al decirle sí, Él entra a nuestro corazón. Al decirle sí, somos bautizados con el Espíritu de fuego. Al decirle sí y por obediencia, entramos nosotros al bautismo del agua, somos sumergidos. Estamos cumpliendo los mandatos de Dios, estamos siendo revestidos de Él. Él viene a ocupar su trono en mi corazón. Yo soy desplazado porque yo era el vil que ocupaba un puesto que no me correspondía. Y Él me reviste y me equipa con dones y con frutos. Estamos viendo la importancia. Hemos sido revestidos, hemos sido llamados a ser sacerdotes. Características del sacerdocio arónico. Aquí voy a poner una serie de elementos del Antiguo y del Nuevo Testamento para que nuestra mente comience a desquebrajar los conceptos a veces que por alguna otra razón nos han entrado más a nivel de religiosos y porque me lo dijo otro que por lo que la palabra de Dios dice. Sin el sumo sacerdote no había acceso al tabernáculo. Si no había, cuando hablo de tabernáculo estoy hablando del lugar santísimo. Si no había el sumo sacerdote o no estaba el sumo sacerdote, nadie podía entrar al lugar santísimo. Obviamente estoy excluyendo a Moisés, porque Moisés cada vez que quería él podía entrar, o cada vez que Dios lo llamaba, él entraba al lugar santísimo. Pero el sumo sacerdote solo una vez al año podía entrar y era en la fiesta de Yom Kippur. Pero si no había sumo sacerdote, no podían entrar al lugar santísimo. El sacerdote, él era aquí en la tierra el mediador entre Dios y los hombres. Este punto es básico. Antes era el sumo sacerdote. En la Biblia se menciona dos órdenes sacerdotales y ya las estudiamos. Una es la de Aarón y la otra es la orden de Melquisedec. La orden de Aarón era temporal. Eran sombras y penumbras, y lo vamos a estudiar en un ratito. Y la orden de Melquisedec viene desde la eternidad para la eternidad, que es la orden de Jesucristo, el orden sacerdotal de Jesucristo. Aarón es tipo y contraste en relación con Cristo. Aunque es sumo sacerdote, tienen una serie de contrastes que son sumamente importantes, porque si ya tenemos a Cristo, estos puntos nos tienen que parar a nosotros para que no nos retrocedamos, porque estudiar el Antiguo Testamento es bello y es necesario como docencia y como base espiritual para nuestro caminar. Pero no nos podemos quedar en el Antiguo Testamento y mucho menos regresar cuando ya tenemos al sumo sacerdote eterno en la presencia de Dios. ¿Vamos bien? Entonces, el sacerdote Aarón era el sacerdote que estaba en la tierra, era el sacerdote de la tierra. Cristo no fue sacerdote en la tierra. Cristo es nuestro sacerdote allá arriba. Él cuando vino no vino como sacerdote, él vino como la víctima, como el que venía como el liberador. Posteriormente es que él es sacerdote. Aarón cesó el sacerdote cuando murió, pero Cristo es sacerdote eternamente en el cielo. ¿Vamos bien?
La orden de Aarón acabó aquí. Y todos los que fueron sumos sacerdotes, en el momento en que murió, ahí y entraba otro. O sea que había una secuencia de uno con otros. Mas cuando Jesús murió, Jesús resucitó, Él es sacerdote único y eterno. En Él está todo. El trabajo del sumo sacerdote no comenzaba sino hasta que daba muerte a la víctima del sacrificio. Cuando el sacrificio se consumaba, el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba a ejercer su función. Cuando Jesucristo murió y resucitó, comenzó Él, como víctima, a ser el sacerdote allá arriba. ¿Se dan cuenta de estos puntos? Por eso no podemos regresar ni mantenernos en el Antiguo Testamento, sino que tenemos que hacer esa simbiosis, ese clic entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y enriquecernos con todo lo que Dios nos ha dado. Cada denominación, cada grupo cristiano, cuando se les estudia, tienen elementos preciosos y posiblemente tienen cosas que nosotros no tenemos. Por eso la riqueza, si nosotros nos quedamos encerrados dentro de nosotros mismos, perdemos las bellezas que Dios les ha dado a otros. Por eso la importancia de leer, de estudiar y de relacionarnos con otros hermanos, con otras iglesias, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Sigo con estas características. El sacerdocio de Aarón tenía que ver con Israel. Así es, este es el punto primordial. El sacerdocio aarónico fue levantado para el pueblo de Israel. No es para todo el mundo, es para el pueblo de Israel. Así estaba, eran específicos y hasta tenían su sede, ya sea en Silo, en Gabaón o después en Jerusalén. Ahí estaba Jerusalén. Jerusalén o el templo de Jerusalén era el centro de la fe de los judíos. Pero ahora, para nosotros, ya lo veo en la persona de Jesucristo, los creyentes estamos en los lugares celestiales con Cristo, porque donde está Cristo y el que cree en Cristo está junto con Él. Así como estamos allá, también estamos aquí abajo. Estamos inscritos en el libro de la vida. Él, como nuestro mediador, está en el cielo. El sumo sacerdote, durante el tiempo que estaba vivo y ejercía el sumo sacerdote, Él era el mediador. Hoy, Jesús murió, resucitó, y Él es el único, óigalo bien, el único mediador que hay entre Dios y los hombres. La palabra de Dios lo dice, y nosotros lo sabemos. Y contra más estudiamos, más nos damos cuenta de que huevo no se escribe con H. Perdón lo que estoy diciendo, huevo no se escribe con H. Pero si usted quiere llamar la atención, póngale, no le ponga H, ¿verdad? ¿O huevo cómo se escribe? Perdón, huevo se escribe con H, lo dije al revés. Pero qué bueno que llamé su atención. Huevo se escribe con H, lo dije al revés. Ese punto estuvo bueno, se van a reír todos. Pero si usted quiere llamar la atención, no le ponga H. Ya, cierto. A nivel espiritual hay verdades que son tan reales para nosotros que no podemos estar retrocediendo en las cosas. El mediador que hay es Jesucristo. Ya retroceder, si quiere llamar la atención, hágalo. Pero para nosotros, huevo se escribe con H. Hoy sí, ¿verdad? Ahí estamos. Gloria a Dios. Mi mente me jugó sucio ahorita. Pero en fin, así es la mente de los... Así es. Menos mal que Él tiene su mente perfecta. Bien, el sacerdocio arónico fue constituido a favor del pueblo terrenal y ofrecían sacrificios repetidamente. Todo el tiempo había sacrificio. Todo el tiempo estaban metidos en sacrificio. Pero Cristo, nuestra justicia, está en el cielo y su obra es permanente, es decir, no se repite. El sacrificio de Jesús fue único, es único, ¿de acuerdo? No es de que todos los días, por la mañana y por la noche, entonces lo que ya conocemos a algunos niveles, tanto judíos como católicos, donde cada día hay un sacrificio y lo toman incruentamente, pero lo hacen ver como un sacrificio, perdónenme, eso es una herejía, eso es una blasfemia a lo que están haciendo. Una vez y para siempre. ¿Aló? Y ya se cumplió, ya se consumó. ¿Sí? Ya pagó, ya estuvo.
Ahora acudamos a la gracia y salir de la ignorancia para entender las cosas de Dios. Nuestro sumo sacerdote Cristo. ¿Y cómo puedo comparar yo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? ¿Cómo puedo hacer en base a lo que hemos estudiado el día de hoy? Éxodo 29, 1, 4, lo que me interesa es la parte que está en grande. Y dice, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás. Perfecto. Ya tengo un elemento que es sumamente importante para ver si Jesús consumó todos estos elementos. Y vamos a verlo a través de Mateo 3, 13, 17, y vamos a hacer una lectura porque hay varios elementos que son sumamente importantes para nosotros. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Este bautizo es el lavacro. Este bautizo es la limpieza que Moisés ejecutó sobre el sumo sacerdote y sobre los sacerdotes ordinarios. ¿Lo estamos viendo? Antes de comenzar su función, él fue ungido, él fue lavado, él fue preparado para entrar a su escena pública. Y dice, y he aquí, cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estamos viendo varios elementos. ¿Quién llamó a la familia de Aarón? ¿Quién está presentando aquí a Jesús? Estamos viendo todos los elementos. Estamos viendo que fue lavado. Estamos viendo que fue derramado sobre él, ¿qué? El Espíritu Santo, mirra, ¿qué más? Cálamo, casia, mirra y el aceite, el Espíritu Santo. Y hay una presentación pública. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces estamos viendo cómo Jesús es ungido para su ministerio. Jesús cumplió con el requisito y lo vamos a ver. Aquí Jesús está cumpliendo con el modelo del Antiguo Testamento. Es sumergido en el agua, es ungido por medio del Espíritu Santo y el Padre lo presenta oficialmente como su hijo, y aunque hay una prefigura de su sacerdocio comienza a funcionar en el momento en que él muere y resucita. Él fue equipado ahorita como profeta, él fue equipado ahorita como el que venía a liberar, como lo que era él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él venía ungido para hablar del reino de Dios. Él venía para decir realmente lo que Juan dijo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía lo que venía, porque desde antes de la fundación del mundo, todo eso estaba listo. En pocas palabras, él entendía, pero él necesitaba ser revestido conforme el Antiguo Testamento para cumplir su ministerio. En pocas palabras, el que iba a ser el sacerdote eterno de Dios, aquí estaba. Aunque su función la hizo o comenzó después de su muerte, al que está al servicio de Dios. Entonces, aunque lo puse en verde, el significado es ese. ¿Estamos? Ok. Vamos a hacer un paralelismo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunas citas bíblicas y ciertas palabras que son claves. En este momento me voy a basar en el Antiguo y en ciertas figuras del Nuevo Testamento. Posteriormente le vamos a entrar al Nuevo Testamento y vamos a tener lecturas claras para nuestra vida, para tenerlo de una vez bien en nuestra vida personal y para docencia de los demás. Entonces, el sacerdocio temporal versus el eterno. Y ahí está en amarillo, Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El sacerdocio en el Antiguo Pacto era temporal, pero en Jesucristo es permanente. Y vamos a leer Hebreos 7, 21, 22. Y dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Fíjense ustedes que los sacerdotes en el Antiguo Testamento no juraban.
no juraban ni hacían testamentos. Pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Está el antiguo pacto y el nuevo pacto. Vamos a entrar ahorita a es una sombra. Todo lo escrito en el Antiguo Testamento es una prefigura, una sombra, pero en la persona de Jesucristo es una realidad. Y dice, Hebreos 8, 5, 6, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, refiriéndose al Antiguo Testamento, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué quiere decir que se te ha mostrado en el monte? Lo había visto. Miren, cuando comencé a estudiar el tabernáculo, para mí era un dolor. Gracias Dios. Gracias. Ese es Marco Antonio. Era un dolor porque las medidas y los codos y colores y cómo iban, de veras, se me hacía, yo decía, Señor, ¿cómo Moisés pudo agarrar todos los detalles, ¿verdad? Por ejemplo, hacer el candelabro de una sola pieza. Como dijimos, es el candelabro y el lavacro son los únicos dos muebles que no tienen medidas o no están esclarecidas en la palabra de Dios. Todos los demás muebles tienen medidas. Entonces, ¿cómo hicieron el candelabro? ¿Cómo hicieron el lavacro? ¿Cómo de tantos detalles de la flor, de los almendros, de las copas? ¿Cómo lo hizo? Hasta que, obviamente, si lo vio, pues. Entonces, con lo que el Señor le decía, con lo que él vio 4 veces, obviamente Moisés agarró una idea de todo esto y lo plasmó. Y después equipó con sabiduría a 2 hombres, uno de la tribu de Benjamín y otro de la tribu de Judá, los preparó para que fuera y tuvieran el arte para hacer todos estos diseños. Obviamente esto era de arriba, esto no era de abajo, era de arriba. Entonces tenemos el modelo. Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, esta es una realidad. Porque en el Antiguo Testamento, si vemos los Salmos, si vemos a David tenía un problema. Porque aunque se hacían los sacrificios, él decía, pero Señor, aquí tiene que haber algo más. Porque no se trata solo de matar un animal. David superó todo lo que eran los sacrificios del Antiguo Testamento y tuvo revelación de Dios para entender, tú lo que quieres es un corazón quebrado y humillado ante ti. Y esa transferencia le permitió a David entender muchísimas cosas. Sacerdocio limitado y eterno. Otra vez viene a ser la misma cita. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo y mejor pacto. El sacerdocio en el Antiguo Testamento era pecaminoso. Por una u otra razón, obviamente se entiende. El sacerdote tenía que ofrecer por sí mismo, aparte del holocausto, tenía que ofrecer su carnero para expiación de sus propios pecados. En el caso nuestro, Jesús es santo. Es Él el sacrificio. Yo me doy. No tenía que traer a otro. Yo me doy. Estos elementos nos permiten a nosotros ir comprendiendo más el Antiguo y el Nuevo Testamento y la diferencia que hay entre uno y otro, aunque ambos son complementarios. Hebreos 7, 26, 27 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Se da cuenta? Cómo la palabra de Dios nos conduce siempre al mismo. En la persona de Jesucristo se consumó todo. La sangre, el sacrificio, el sacerdocio
y vamos a ver posteriormente las vestiduras. Consumado es. Esta palabra, consumado es clave para nosotros. Porque en el consumado es, está nuestra vida. Allí radica, allí están nuestros pies. Limitado y muerte, un solo sacrificio. Hebreos 7:27, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Miren cómo se repite, de una u otra manera, pero como todos los elementos del Antiguo Testamento van como en un embudo teledirigido a la persona de Jesús. Ahí está toda la clave. Sacrificio diario, ya lo vimos, del Hijo de Dios, y expiación por un año. O sea, la expiación o la fiesta de Yom Kippur era una vez al año. ¿Y usted cada cuánto va con el Señor? ¿Y cómo está nuestro sumo sacerdote allá para nosotros? Siempre. Cómo el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Y cómo en la persona de Jesucristo nosotros tenemos todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria de devoción. Hebreos 8, 5, 6, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés, otra vez. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ahora, el punto aquí básico es ¿desde cuándo se planificó esto? Si lo tenemos desde antes de la fundación del mundo, esto se vuelve una belleza extraordinaria y celestial para nosotros. Porque ni tú ni yo pasamos desapercibidos. Por cuanto no solo somos la corona de la creación, hay elementos de Dios metidos dentro de nosotros que Él no quiere por ningún momento perder, como nosotros no queremos que nuestros hijos se pierdan, sino que todos se encuentren a Jesús. ¿Ya? Entender estas bellezas nos pone en una posición de pelea y de firmeza, especialmente en este tiempo, en donde cada vez las tinieblas están ocupando posiciones terribles, pero necesarias. Fíjense ustedes. El Espíritu Santo de alguna manera va a comenzar a retirarse, así como lo hizo en el Antiguo Testamento, especialmente en el pueblo de Israel. Pueden buscarlo, creo que es Ezequiel 18. En donde la maldad del pueblo de Israel comenzó a hacer que el Señor primero se retirara del atrio, después se retirara del lugar santo y después se retirara del lugar santísimo, porque el nivel de ofensa, el nivel de degradación del pueblo hizo que Dios retirara sus manos y se pusiera así y se fuera a habitar al monte Sión. A partir de ese momento el pueblo fue entregado al juicio y es cuando Babilonia cae, y benévolamente la primera vez que Babilonia cae no hay una cantidad de muertos, sino que gracias a Dios, entre comillas, este pueblo es salvado. La segunda vez que interviene Nabucodonosor ya llega enojado porque el rey que habían puesto, o el rey que él había puesto, no le había cumplido cabalmente. Y posteriormente el tercero que había puesto fue una desgracia y se volvió contra Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor no dijo piedra sobre piedra y Jerusalén cae. Jerusalén fue destruida, totalmente destruida. Y vino una penuria terrible sobre Jerusalén, y hasta habla el libro de Jeremías y Lamentaciones de que hubieron casos de que personas tuvieron que comerse a sus hijos y compartir los alimentos, porque si no se moría. Terrible. Cuando se abandona al Dios viviente, cuando se le ha dado toda la gracia, como nosotros hemos recibido la gracia y estamos especulando en las cosas del mundo, hay un momento en el cual Dios también dice, momento. Porque no estoy hablando de la sangre de animales, sino que estoy hablando de la sangre de mi Hijo Jesucristo, que fue derramada para ustedes. Por eso, si no entendemos lo que ha ocurrido y el beneficio y los dones de Jesucristo a favor de nosotros, si no salimos de esa penumbra en la cual apenas si medio abrimos los párpados, apenas si medio abrimos nuestros labios, apenas si nos metemos en la alabanza, apenas si nos metemos en el estudio y andamos en medias tinieblas, no apreciamos las cosas de Dios. Y va a llegar el momento en que la maldad va a llegar a tal nivel que el mismo espíritu, no porque el enemigo haya atacado, sino porque la iglesia ha abandonado sus funciones, el mismo espíritu se va a ir retirando. Y cuando esto ocurra, aparecerá el inicuo, aparecerá el malvado,
Aparecerá aquel que tiene que aparecer para decretar que Él es Dios según Él. ¿Se da cuenta? Entender el antiguo, entender el nuevo, entender dónde estamos parados y cuál es nuestra posición, y todos los elementos que estamos viendo son para firmeza de nuestro corazón. No se trata ya de salvación. No se trata de salvación ya. Ya no estamos en ese nivel de A, B, C, D. Ya estamos entrando en un plano en donde nuestra posición debe ser con firmeza, temerarios en las cosas de Dios, proclamar el nombre de Dios en cualquier lugar y en donde sea, en cualquier restaurante. Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta? Así estamos llamados. Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Imagínense. Si desde la fundación del mundo estaba para una vez, ¿por qué lo quieren repetir a cada rato? Obviamente, cuando las cosas no se han agarrado en el orden de Dios, se emplea el temor y el miedo para sujetar a la gente a lo que se llama religión. Y a través de que la religión, si no lo haces, o si no haces esto, si no haces lo otro, vas a perder y te vas a condenar, cuando en principio ni siquiera a Jesús conoce. Aló. Debieron de haber dicho algo, porque nosotros salimos de ahí, porque no éramos de ahí, porque éramos de Cristo. Bueno, gloria a Dios. Consumado es en la persona de Jesucristo el sacerdocio arónico y el sacerdocio eterno. En el momento en que Jesús muere, a partir de ese momento, Él viene a ocupar este lugar de sacerdote, de intermediario, esa posición eterna de Melquisedec, esa posición de hijo de Dios, esa posición de sangre que justifica y santifica. Así es que ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a entrar al sacerdocio en el Nuevo Testamento. Para poder entrar y ver el sacerdocio en el Nuevo Testamento, pues obviamente tendré que tomar algunos elementos del Antiguo, pero más que todo basarme en un libro. Y el libro que escogí para hacer esta entrada es el libro de Hebreos. Y lo agarré desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. No crean que lo vamos a leer completo. Agarré los extractos en donde este escritor sagrado plasmó completamente el Antiguo y el Nuevo, dándole a la persona de Jesucristo la posición real de quién es y de lo que Él hizo y de lo que Él está haciendo a favor de nosotros. Entonces vamos a ver algunos elementos. Israel como pueblo de Dios era un reino de sacerdotes, fracasaron. De reyes y sacerdotes, ellos fracasaron. Pero la función que cumplía el sacerdote era velar por la santidad y era el representante de Dios. En pocas palabras, el sumo sacerdote tenía que velar por la santidad, daba la palabra de Dios y era el representante de Dios. Lleva grabado en piedras y en su pecho los nombres de todas las tribus. Eso lo vamos a ver con las vestiduras, por eso le dije, hay momentos que de repente siento la necesidad de hablar de ese tópico, porque es que todo está ligado. Las 12 piedras están en el pectoral, pero también las 12 piedras están 6 aquí, metido o incrustado en una piedra de ónice aquí y otra aquí. Hay 6 aquí y 6 aquí, y lo curioso es que los nombres de las 12 tribus están escritos en orden de nacimiento, aquí y aquí, 6 aquí y 6 aquí, pero a nivel del pectoral no están así, sino que a nivel del pectoral tiene otro orden. Entonces uno dice, bueno, ¿qué significa todo eso? Lo vamos a ver con las vestiduras, pero no me podía contener, se los digo honestamente, porque cada vez son más elementos y uno se emociona, y a veces lo que hago es rascar cuando no debería ni de rascar, sino debería tirarme al piso para decirle qué bueno eres, Señor. Total que estas 12 piedras y las de los hombres tienen significados especiales. Cada vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, o estaba en el lugar santo y estaba con el incensario y tenía que inclinarse, ¿qué llevaba en el pecho? Las piedras. ¿Sí? ¿Y las piedras en qué lugar está? Cada vez que él entra, llevaba en su corazón al pueblo. ¿Quién lleva ante la presencia del Padre en el templo celestial en su pecho? ¿A quién lleva? A nosotros, a mí, a ti. Y sobre sus hombros, ¿qué están? Estamos por nombre y por fecha. Nosotros.
O sea, él sobre sus hombros, el sumo sacerdote, cada vez que llevaba ahí, llevaba las 12 tribus por fecha de nacimiento y aquí por ministerio. O sea, estas figuras son preciosas, porque el sumo sacerdote a nivel celestial hace esto. Por eso es que cuando uno habla de la sangre, del sacrificio, del sacerdote y de las vestiduras, uno encuentra tantas vías de comunicación que de repente cada vez que hablo de algo, yo sé que puedo agregar más elementos porque enriquece cada posición, ¿cierto? Gloria a Dios. En el Nuevo Testamento Cristo se presenta como el cumplimiento del sistema sacerdotal del Antiguo y del Nuevo. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Efectúa un sacrificio eternamente y eficaz que permite al creyente tener acceso a Dios. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo. Por medio de Jesucristo, nosotros podemos entrar al lugar santísimo todo el tiempo. Cuando ustedes dicen todo el tiempo, quiere decir la puerta del Padre está abierta para nosotros. Y aquí tengo que hablar de 2 puntos esenciales. ¿Qué hemos hablado nosotros de Dios? ¿Se recuerdan el primer tema que hablamos de cómo quiere Dios que le llamemos? Padre. Cuando un hijo toca la puerta de la habitación del papá, ¿qué dice uno como papá? Entra. Y si la puerta está abierta, ¿qué hacemos? Entramos. Por eso la palabra Padre es fundamental para nosotros los hijos de Dios. ¿Cierto? Y cuando necesitamos favores especiales, entonces tengo que distinguir las dos. Una, cuando hay esa relación paternal que puedo entrar al cuarto de habitación, puedo llorar, puedo exponer todas las cosas. Y la otra, cuando yo sé que Él actúa en su grandeza como Dios. En una hay una relación paternal, padre e hijo. Y en otra lo que hay es una reverencia a aquel que es Dios. Entonces separo Padre y Dios. Sé que es Padre, pero es Dios. Cuando Él está como Dios y ejecuta como Dios, tengo que tener una reverencia a su santo nombre. ¿Podemos ver las dos posiciones? Ok. La oposición al sacerdocio judío trajo la persecución de los saduceos y el partido sacerdotal, aunque Jesús nunca lo repudió. Jesús no se metió directamente a ejecutar situación sacerdotal, pero sí vio a los sacerdotes. Y sí les dijo muchas cosas a los sacerdotes. De alguna manera hizo señalamientos porque en vez de enseñar el espíritu de la palabra de Dios, se quedaron con la letra muerta. Jesús, a lo que venía, habló claro del reino de Dios y de la forma como había sido tergiversada las cosas en el Antiguo Testamento. Dejaron de ver a Dios y vieron más la ley, a ejecutar más la ley que aquel que dio la ley. ¿Aló? Ok. Perfecto. Con esto damos introducción a lo que va a ser el sacerdocio en el Nuevo Testamento. Lo voy a dejar aquí y ya el próximo lunes voy a entrar a estudiar, no detenidamente el hebreo, el libro de Hebreos, sino que vamos a ver porciones interesantísimas en donde vamos a ver el sumo sacerdote y la forma como Dios lo llevó ahí. Amén. Padre, gracias por este día. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por lo que nos has permitido, gracias por tu palabra, gracias por la revelación, gracias por recordarnos todas estas cosas y sobre todo, gracias, gracias y gracias, porque cada vez te vemos más en todo. Gracias. Bendecimos, Señor, este día, bendecimos la obra que tú has hecho en este día, bendecimos todas las cosas que tú nos has puesto a nuestro alrededor. Bendecimos nuestro trabajo, bendecimos a nuestra esposa, bendecimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, bendecimos al lugar donde vamos a ir a trabajar y sobre todo, bendecimos tu santo nombre. Gracias, Padre. Bendito y bendito seas por siempre. Gracias, Jesús. Amén y amén.